No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Hola amigos y amigas, qué bueno verlos nuevamente. Esto es Sueños al Desnudo. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Laura, gusto en volvernos a encontrar este día. ¿Qué nos traes el día de hoy? De un poeta nacido en San Luis Potosí, pero radicado desde su infancia en Cuernavaca, Morelos, Ricardo Venegas, de este poemario que se llama La sed del polvo. El poema se llama Caravana del espejo. Asida de un hueco interminable, cae absoluta ciudad de manicomios viejos, como si ángeles nocturnos vinieran a decirnos cada noche, la absolución de insomnios viene en nubes. Dibujo vagabundo, dice la voz de Dios que anda enfermo, aunque bajo los astros ni la humildad ni el tiempo alcanzan. Hace 2 lunas, las sombras abandonaron cuerpos por unas cuantas lumbres que llevaba el viento. Hace muy poco, el aire se posaba en manos de los muertos y hoy la oscuridad halló su nombre en el silencio. Me vienen a buscar los que han visto en la luna el porvenir de los desiertos. He visto la ira desbandada sobre el aire, la infancia recorrida con el cuerpo roto, bajo el cielo prendido del canto triste de una tarde. Y duele el desamor de tantos años. Si germina un espejo con agua del verano, leo mi nombre y el rastro malabar de la ceniza. He visto a la voraz cuando aparece tragarse la presencia de cuanto amo. He callado el amor con una píldora de insomnios. He negado la sombra del Creador por la moneda del decoro. He bebido ese cáliz que agota la verdad del que respira, pero hoy amaneció nublado el corazón y antes de irse me ha dicho que le escriba, que solo escriba a la deriva de las horas. Arde la sed del cielo en tus entrañas, he vivido en el centro de tus causas con una muchedumbre a solas, y en esa habitación cuento los años y de principio a fin somos abismo. Es una voz ya fuerte de la poesía joven mexicana, ya una voz bien lograda, bien hecha. Tiene muchos premios nacionales de poesía, muchos reconocimientos y muchos libros ya publicados. A mí me gustó muchísimo. Suerte esta voz. Es un poeta que conozco desde hace muchos años, conozco muy bien su obra. Poeta ya formado y hecho de la voz joven mexicana. No, magnífico poema. Y además, pues muy ad hoc con el tema que vamos a hablar el día de hoy también. Pues el día de hoy no podemos dejar de hablar de un tema que nos preocupa mucho a Julián y a mí, que es la homofobia, la transfobia, el odio hacia la diferencia por una orientación sexual diferente a la heterosexual. Esto no debería de existir. Todos tenemos derecho a ser felices. Y a ser quien somos. Así el derecho a hacer la de autenticidad y la honestidad con uno mismo. Exactamente. Y a vivir nuestra vida sin que se le reprima a uno, sin discriminación, y a que se respeten los derechos de las personas homosexuales, transexuales, bisexuales, lesbianas, intersexuales. Uno tiene derecho a tener sus fantasmas, sus miedos, sus fobias. Lo que no tiene uno derecho es a querer imponer esas fobias al resto de la humanidad. Y cuando las fobias lesionan derechos humanos y matan, es gravísimo. Y este es uno de los temas donde muchos de sus miedos matan, denigran a muchos seres humanos. Y que llega a expresiones, pues no solamente verbales o agresiones físicas, sino también hasta matar a las personas por ser diferente, por tener una orientación sexual o una preferencia sexual diferente. Tenemos una serie de ignorancias y atavismos de quiénes somos la especie humana.
Importante es conocer, somos una especie diversa. Cada ser humano es único, irrepetible, y las sexualidades son complejas. En la especie humana, en el proceso largo evolutivo que llevamos como especies, la sexualidad no solo es reproductiva, la sexualidad es muy compleja, la sexualidad humana. Hay personas que miran la sexualidad humana como en los animalitos, solo reproductivas, y por eso no entienden la complejidad de las sexualidades. Una cosa es el sexo biológico, otra cosa es el género, esta construcción del género, otra cosa es la identidad sexual y otra cosa es la orientación sexual. Es complejísimo y confundimos a veces todo y queremos ver la sexualidad humana como la sexualidad de los animalitos. Y por eso no entra y aparece la palabra natural, antinatural, cuando natural en especie es tampoco, casi todo es aprendido en este aspecto, y desaprendido y vuelto a aprender, que es muy difícil, y por eso muchas fobias lo que tienen en el fondo son ignorancia, una ignorancia tremenda, quién somos como especie. Sí, así es, y también que se confunde una situación de derecho, de dignidad, con una situación de fe. Las iglesias llevan una amplia cobertura de discurso religioso, pero al final todo discurso religioso es amor. Una iglesia que propugna odio, discriminación, no está basada en su fe religiosa, son los miedos culturales los que llevan esto. Toda fe religiosa lleva armonía y paz, no puede destruir a la humanidad. Por eso se hacen lecturas de libros sagrados fuera de contexto y se citan textos bíblicos para destruir. Pues está mal usado ese texto bíblico hasta allá. El texto bíblico siempre es en armonía, en paz. Vio Dios que su creación era buena. Y hay gente que le quiere corregir desde su fe religiosa, la plana a su Dios creador. Le van a enseñar a Dios cómo se hacen las cosas buenas porque no sabe. Entonces, hasta ese aspecto, es decir, hoy más que irnos por el asunto religioso, el asunto de los derechos precisamente, decir. ¿Y qué es de donde debemos de partir? En una sociedad plural y diversa, todo el respeto a la gente religiosa, pero no es la base de la ley ni la base de la legalidad. Y bueno, tuvimos una reforma constitucional muy importante en 2011, ya lo hemos comentado en programas anteriores, en donde está el capítulo de derechos humanos y sus garantías, y esta pues reforma constitucional después siguen sus leyes secundarias, y hay que bajarla a los estados y hay que bajarla también a los municipios. Y señores políticos, señores legisladores, se tiene que hacer acorde para que la vigencia de los derechos humanos, la exigibilidad y la justiciabilidad sea para todos y para todas, independientemente de la identidad sexogenérica y independientemente de la preferencia sexual de cualquier mexicano o mexicana. La Declaración Universal en su artículo 2 nos dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que se les inflija. Y la Declaración Americana en el artículo 2 dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Entonces es importante, México ha hecho parte de la legislación interna el derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2, cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra. Es decir, sí hay mucha legislación internacional en contra de esto que es la discriminación.
Y bueno, las organizaciones de derechos humanos que pues dan seguimiento a todo lo que es los derechos LGBT, de la comunidad LGBTI, pues han dado también cuenta de ello ante los organismos internacionales. Ustedes recordarán que en algunos programas hablamos sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se presentó a principios de este año. Y pues que tenemos también aquí, que hubo denuncias respecto de todo lo que ha atravesado en esta situación de violencia y de crisis de derechos humanos la población LGBT. Y al respecto nos menciona, un monitoreo a nivel mundial arrojó que en México entre el 1 de enero del 2008 a la fecha han ocurrido más de 1,000 asesinatos de personas homosexuales y trans, de los cuales 194 asesinatos son de personas trans. Es menester observar que esta organización indica que entre las 6 regiones del mundo, las mayores cifras absolutas se encuentran en países que cuentan con fuertes movimientos trans y organizaciones trans LGBTI. Realizan monitoreo profesional. El monitoreo que se hace de los crímenes de odio es a través de la prensa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estos crímenes quedan impunes o no se investigan también por la homofobia que hay. Y pues asimismo pues se describen particularmente estas situaciones de exclusión y discriminación generalizada en las vidas de mujeres trans, violencia infantil desde sus familias por expresar su identidad, en la educación no es accesible, en altos niveles hay mucha deserción, acoso, burlas en espacios públicos, en lugares de trabajo, y que tienen que, pues, son excluidas y van a trabajos informales. Y han denunciado en enero del 2015, una de las organizaciones que denuncia, pues denunció la muerte, el asesinato de Anaí, una mujer trans en Puebla. También tenemos en Puebla a Agnes y a tantas otras en diferentes estados de la República. Y bueno, recordemos lo que pasó en Veracruz, ¿no? No es solamente Orlando, que es lamentable que 50 personas hayan fallecido y tantos heridos por una persona que es extremadamente homofóbica, ¿no? También en México es grave esta situación de hasta matar, discriminar, cuando la ley nos prohíbe precisamente esta discriminación. Los funcionarios públicos tienen derecho a tener todos sus fantasmas. Lo que no tienen derecho es a usar en la función pública esta discriminación a las personas diferentes. La orientación sexual no es motivo para discriminar a las personas ante la ley. Tienen que darse los servicios. Creo que en México estamos transitando hacia este derecho de la no discriminación. Y hay mucha gente que entra en crisis porque dice, ¿cómo que tienen derecho? Así es tremenda la crisis en la que entran. No, yo todavía no logro entender cómo es posible que entren en esa crisis. Por supuesto que tienen los mismos derechos y son igual que nosotros, somos todos iguales, somos seres humanos. La gente con ética tiene que tener claro que la ética es tratar a los sujetos como lo que son, sujetos. Y no deja de ser sujeto una persona humana por su orientación sexual o su identidad sexual. Es sujeto y tiene que ser tratado como sujeto, y todo sujeto tiene derechos y libertades que el Estado le tiene que garantizar. Por eso la ética nos pide respeto al diferente. El mundo religioso va más allá. No solo te pide respetar, te pide amar el diferente. Por eso la gente que nos dice en México que su religión le prohíbe, no entiende ni su religión. La ética solo te pide llegar al respeto al diferente, no a comprenderlo, no a acogerlo. La religión sí, te pide no solo respetarlo, amarlo, compartir, convivir, involucrarte en su vida. Por lo tanto, no tiene ni ética cívica, ni mucho menos ética religiosa quien discrimina por orientación sexual. No puede basar su odio en un asunto religioso, ni en un asunto civil. El Estado mexicano está comprometido con la ética pública de respetar a todos los diferentes por orientación. Por eso el Estado mexicano está haciendo un esfuerzo de nivelar las leyes en torno al matrimonio. Me parece importante este esfuerzo nacional, y hay mucha gente que dice, ¿cómo derecho al matrimonio? Sí, nadie está hablando sacramento a matrimonio, eso es asunto de las religiones, de las iglesias, que cada una tendrá que elucidar. No nos ponemos de acuerdo en el mundo cristiano ni cuántos sacramentos hay.
No para todas las iglesias el matrimonio es un sacramento. Hoy la discusión está en el terreno de los derechos, el derecho al matrimonio. Y obviamente hay mucha discriminación en torno a esto. Está saliendo la homofobia ante estas leyes. Hoy no se entiende al Estado mexicano que está protegiendo este derecho básico. Si quiero ejerzo este derecho, si no quiero casarme, no es a fuerza, no lo ejerzo. ¿Con quién me caso entre adultos? Porque ahí la gente está denigrando, lo que sigue es casarse con un perro. No estamos hablando de sujetos humanos, así está hablando la ley. No está hablando de animalitos en este aspecto. Dice personas, concretamente. Y además, esto fue toda una lucha de la comunidad LGBTI para tener los mismos derechos que cualquier persona. Y es el matrimonio igualitario, que significa pues que somos todos iguales. Y por eso mismo. Y esto se llevó incluso a sistema jurisdiccional. Se realizó toda una estrategia de amparos, los cuales se ganaron, y la Suprema Corte falló a favor del matrimonio igualitario, porque es un derecho constitucional. Ya la Suprema Corte dio las razones profundas jurídicas para amparar este derecho constitucional, no crear discriminación. Lo que está haciendo hoy el Ejecutivo Federal es cumplir con este mandato de la Suprema Corte de Justicia, con esta iniciativa que ha mandado, que está creando mucha polémica. Hoy las iglesias tienen todo el derecho de manifestar sus fobias y su miedo, no tienen derecho a imponer política pública del Estado mexicano. Así es, y que en diferentes estados de la República, pues los congresos tienen que legislar y hacer acorde su legislación estatal para que todas las personas tengan derecho a este matrimonio igualitario y lo puedan ejercer. Y tendría que llegar a las discusiones a todos los congresos del país, a todas las municipalidades del país. La república se construye en lo público. Qué bueno que ya llegó este derecho a la discusión pública, qué bueno que todos estamos opinando, pero la política pública está comprometida con derechos. Los derechos humanos no están a votación. El Estado está obligado a garantizar derechos y libertades. Por eso no hay un referéndum. Es decir, es un derecho humano el matrimonio, no lo tiene que consultar a usted. Si usted no está de acuerdo, no se case. Este es lo que uno puede decir. No puede ejercer violencia contra los derechos de los otros. Entonces, en este aspecto está saliendo la amplia homofobia que hay en el país. Y quienes gobiernan, ya sea a nivel municipal y estatal, tienen que gobernar para todos y tienen que respetar y hacer respetar los derechos de todas y todos sin exclusión. No se puede excluir, no se puede discriminar por el tema de orientación sexual. Es decir, la gente tiene que ser tratada como sujeto de derecho, independientemente de su orientación sexual. Es una madurez más a la que estamos llegando en el país. Causa mucho revuelo, sí, porque no estábamos acostumbrados a hablar de un país plural y diverso, menos de orientaciones sexuales diversas. Habrá que acostumbrarse, es cuestión de usos y costumbres, esos han cambiado con el tiempo. Habrá que acostumbrarse. Para algunos es muy violento, sí, porque no han analizado a qué especie pertenecen. Es un momento de crisis, es crisol atesorar, de crecer. Crezcamos como personas, pierda sus miedos, tome conciencia, quién es usted, por qué merece respeto, por qué los otros y las otras diferentes a usted merecen respeto. Porque si no tendremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que tienen que ser tolerados y discriminados. Eso es lo que ya es intolerable, permanecer con este régimen conforme al derecho. Es decir, y es un derecho que usted puede ejercer o no ejercer. Es decir, no, yo no acabo de entender tanto pavor y oposición a este derecho. De grupos dicen que religiosos, yo sé que no son religiosos, son fundamentalistas religiosos, no son gente. La gente religiosa ama, la gente religiosa se acerca, la gente religiosa busca a los diferentes y los acoge como expresión de lo divino. La gente fundamentalista, quien no entra en su paquete, discrimina, echa fuera, quiere exorcizar. Y hoy vemos muchas iglesias saliendo a las calles haciendo esto precisamente. Son parte de sus miedos. Qué bueno que en México no tenemos diputados y legislación de asuntos
influida por pastores o sacerdotes religiosos en el aspecto. Somos un Estado laico que garantiza derechos y libertades, no un Estado antirreligioso. No se le va a imponer ir contra su religión. Lo único que se le pide es no discriminar, lo único que se le pide es respetar la legalidad. Así es. Y regresando a lo que estábamos comentando al principio, Julián y yo, los crímenes de odio por homofobia y de transfobia también tienen que ser investigados, también tienen que salir de esta gran impunidad en la que también están permaneciendo para que también haga justicia y también haya paz. Los medios de comunicación son importantes porque también son muy homofóbicos en el país. Los encabezados de la prensa escrita son muy graves, ahí demuestran su homofobia, es decir. Así es, porque se califican como delitos o crímenes pasionales, Siempre cuando esto pasionales. no lo debe de ser así, porque se tiene que hacer una investigación exhaustiva, porque los delitos de odio por homofobia se caracterizan con la gran saña con la que ejecutan, porque ejecutan a una persona. Sí, por eso es importante que también los medios de comunicación participen y no discriminen, porque han sido ampliamente discriminadores. La figura de la orientación sexual diferente siempre es a la burla en los programas, telenovelas, es decir, es momento que tomemos en serio esta no discriminación. Y bueno, los invitamos a que ustedes también consulten la página de la Corte, donde ustedes pueden encontrar el protocolo para juzgadores sobre todo lo que se refiere a la comunidad LGBT, también la página de Católicas por el Derecho a Decidir y también LOT-IS y Letra S, en donde también pueden encontrar ustedes los informes de crímenes por homofobia y diferentes notas para que puedan tener esta información y podamos salir de esta gran ignorancia en la que todavía permanecen muchos de nuestros compatriotas. Pues esto es todo, amigos, por el día de hoy. Esto es Sueños al Desnudo. Muchas gracias.